Hola, buenas tardes. Gracias a todos por conectarse el día de hoy. Tendremos una conversación muy interesante la tarde de hoy con la doctora Susana Weiss acerca de las relaciones de pareja y los patrones que muchas veces se repiten en las relaciones de pareja o en nuestra familia, y ver un poco cuál es ese significado de esos patrones o cómo podemos romperlos y liberarnos de ellos. La doctora Susana Weiss es una terapeuta, consteladora, facilitadora de procesos de sanación. Es un placer, la verdad que sí, siempre que pueda aportar, que alguien se vea beneficiado, con eso bastará. Gracias, gracias. De verdad que es un tema que ha sido muy llamativo para las personas que han compartido a través de las redes sociales sus preguntas, sus inquietudes, y también hemos tenido muchos comentarios para esta discusión del día de hoy. Yo hice un resumen en base a los temas porque no tenemos tampoco un tiempo limitado, y para que las personas también puedan quizás identificarse cuando muchas de estas situaciones se repiten en familias, ¿verdad? Esto no es exclusivo de una familia o de lo que me está pasando a mí, quizás en mi momento. No es que no haya otras familias que tengan ese tipo de patrones o relaciones que tengan ese tipo de patrones. ¿Eso es así? Así es. Realmente, cuando nosotros experimentamos muchos dolores no resueltos con nuestros padres, tenemos una personalidad que está apegada al dolor. Es una personalidad con una coraza, está enraizada en el dolor, porque eso fue lo que vivimos de una u otra manera en las diferentes etapas de nuestra vida, y muchas de esas la traemos como herencia, la traemos de nuestro transgeneracional, y nosotros lo seguimos transmitiendo con una cuestión de fidelidad al clan, como lealtad al clan. Y es que hay una memoria transgeneracional que nos permite a nosotros poder descubrir lo que pasó en un tiempo muy lejano, con personas que quizás no conocimos, pero que eso eran parte o son parte de nuestro sistema, y por lo tanto nosotros, esa lealtad familiar es como una especie de obediencia simbólica inconsciente, que nos habilita a pertenecer a ese clan, y pertenecer a ese clan significa repetir eso que no se concluyó, que no se resolvió, pero todo eso es a nivel inconsciente. Entonces, cuando nosotros experimentamos todos esos dolores no resueltos, bueno, pues se quedan ya fijos, se quedan como si fueran parte nuestra, y nosotros desarrollamos esa personalidad falsa. Una personalidad falsa es una coraza. Cuando nosotros quitamos esa coraza, vemos nosotros las heridas como si fueran vehículos que nos van a dirigir hacia la evolución de nuestra alma. Entonces, todo lo que nosotros vemos, que lo podemos ver como eso me pasa a mí, ¿por qué siempre me pasan las mismas cosas? ¿Por qué me encuentro con hombres, todos son casados o comprometidos? ¿Por qué las personas a las que me uno al fin y al cabo son violentas? Al principio no lo parecían, y esto parecería como cuestión del destino, de mala suerte, y esto no es más que memorias transgeneracionales. Son memorias que cargamos, y cuando no la queremos ver, la vamos a seguir repitiendo, y se van a seguir repitiendo en nuestra descendencia. Y hay personas que deciden no tener hijos, y entonces dicen, bueno, pues yo no voy a transmitir nada porque yo no voy a tener hijos. Pero tú perteneces a una comunidad, y tú perteneces a una cultura. Y entonces, como parte de esa comunidad, de esa cultura, tú también estás contribuyendo a que ciertos patrones se sigan repitiendo. Sí, y qué importante ver que esto no tiene que ver con nosotros a nivel personal, que
Hay mucha gente en lo que nosotros vemos en las sesiones de coaching, que las personas piensan que están rotas, que ellos están mal, que ellos tienen algo malo con ellos. Y con esto podemos ver que esto es mucho más grande, que nuestra vida y nuestro paso por la vida tiene también que ver mucho con nuestra familia, con nuestra cultura y con muchas cosas que son inconscientes. Entonces, estamos como inmersos en esa realidad del mundo físico de que solamente vemos lo que está en el plano físico, lo que podemos ver, tocar, sentir, oler, y pensamos que todo lo demás no existe. Y si podemos dar dos pasos más atrás, nos damos cuenta que todo lo demás es la realidad. La realidad es la energía que somos, que todos venimos de una misma fuente, todos vamos a un mismo lugar, y que esa realidad física más bien es una limitación. Así es, así es. Ver las cosas como lo que me pasa de aquí en adelante solamente es dejar una parte importante, dejar o ignorar algo que es básico, es una pieza básica para nosotros realmente poder seguir conduciéndonos en la vida con la misión a la que vinimos, porque cada uno de nosotros llegó a cumplir con un propósito. La cuestión es que muchos pasamos a otro plano sin saber a qué fue que vinimos. Y eso lo que nos hace es que tengamos que volver a lo mismo o algo peor, porque se nos pasó la vida y no hicimos nada. Así es, qué reflexión tan profunda. Se nos pasó la vida y no hicimos nada. Estuvimos en una competencia y nunca sabíamos cuál era la meta. Exacto. Entonces estamos enfocados en cosas tan banales como quién es mejor, si tú estás bien y el otro no está bien, si tú elegiste un hombre o elegiste una mujer. O sea, ese no es en el Dios que yo creo. O sea, Dios no creo que con cosas tan que no tienen nada que ver con el ser, que no tienen nada que ver con lo que nos han hecho creer por tanto tiempo, con que el pecado, que la culpabilidad. O sea, yo no sé cuál es ese Dios, pero ese no es mi Dios. Sí, definitivamente, definitivamente. Bueno, y le seguimos dando la bienvenida a las personas que se están uniendo desde Venezuela, desde Miami, desde República Dominicana. Había alguien por allí que comentó. Entonces, si tienen alguna pregunta, vamos a ir respondiendo a las preguntas que nos hicieron en los comentarios previamente, pero si tienen una pregunta, le pueden dar acá al botón con la preguntita, lo ponen como un comentario. Si quieren compartir esta conversación mientras estamos en vivo durante los próximos minutos, compártanlo con el botoncito que tiene como un sobrecito, una flechita, y también le pueden dar like para que sus amigos vean que estamos conectados. Entonces, sin hacer más preámbulos, veamos una de estas preguntas que fueron frecuentes. Entonces nos comentaba alguien y nos decía: mis relaciones de pareja siempre son similares, ¿cómo salgo de ese patrón? ¿Qué quiere decir que una relación es siempre similar? Es como decir como que ves una y otra vez. Se repiten los mismos patrones que realmente son los que hacen que la relación pueda no funcionar. Es una buena oportunidad, porque lo que se repite es porque el inconsciente te trae eso porque lo tienes que trabajar. No es tuyo, pero te pertenece por ser parte de un clan. Lo llevas como parte lo llevo por ti, por lealtad a ti, porque soy parte de ti. Porque hay una cuestión que es básica en el ser humano. Hay 3 alimentos que son importantes para el cuerpo emocional. Y uno de esos es el afecto, el otro la estructura y el otro el sentido de pertenencia. Cuando nosotros no tenemos sentido de pertenencia, nosotros, no repetiríamos nada, pero no perteneceríamos a ningún lado. Y entonces tampoco recibiríamos el afecto ni la estructura, seríamos nadie. Por lo tanto, eso que nos ha sido tan familiar y que ha producido tanto dolor en el sistema, el inconsciente familiar no lo va a dejar escondido, lo va a traer, lo va a sacar a través de algún otro miembro, de alguna otra generación, y se va dando de generación en generación. Y hay personas en particular que llevan ciertos patrones. Y esto, cuando nosotros trabajamos en terapia transgeneracional, cuando trabajamos con el árbol, que pedimos mucha información, pedimos fechas,
pedimos nombres, pedimos a qué se dedican, cuáles eventos han pasado en la familia, que se repiten, si ha habido migraciones, si ha habido violencia, abortos, accidentes, muertes impuntuales, enfermedades. Todo eso tiene una simbología súper importante porque nos da a nosotros pista para saber por dónde anda el origen de lo que te está pasando. Porque podemos decir, es que mi papá era infiel. Pero bueno, si el problema tuyo y tú atraes personas que son infieles y tú dices, es que mi papá era infiel o que mi mamá era, no sé, entonces ya tú sabes cuál es el problema. No hay problema, entonces se resuelve. Es que hay mucho más atrás. Ese no es el programante regularmente. Ese puede ser un desencadenante. Más atrás hay mucha historia más que quizás tú no conoces, pero que nosotros podemos ir por diferentes técnicas, diferentes herramientas que utilizamos, podemos ir rastreando y viendo desde dónde llega ese patrón. Y ahí es que se construyen justamente las heridas emocionales. Porque si tú estás repitiendo el mismo patrón y eso no te está trayendo satisfacción en las relaciones, te trae decepción, cada vez más tus creencias se van validando y tú vas atrayendo constantemente eso más, porque cuando tienes una creencia, porque eso se convierte en creencias, esos patrones se convierten en creencias, las creencias necesitan ser validadas constantemente. ¿Cómo se validan? Pues tú repitiendo, buscando como un imán, atrayendo todo lo que vaya a hacer que tú puedas confirmar esa creencia. Entonces, lejos de vivirlo como que todos los hombres son así, es que todas las mujeres son así, es que en mi familia todos se repiten, es que las mujeres, es importante preguntarme qué puedo yo hacer para cortar con eso, cortar con esos lazos. Lo primero es entender, si tú vienes de no solamente es la familia, puede ser incluso de una cultura en la que los hombres todos son de tal o cual, o que esa es la tendencia, o que las mujeres tienen tal tendencia, o que lo que sea. O sea, tú sabes que perteneces a un clan que más allá del clan familiar, ese clan colectivo, y que de una u otra manera todos están aportando a que energéticamente se dé eso, y ahí entra la epigenética. Que justamente vamos viendo cómo la capa de cebolla, vamos viendo y vamos descubriendo y descubriendo cada vez más cosas, y vemos cómo el colectivo tiene un inconsciente. Jung nos decía, hay un inconsciente colectivo. Ese inconsciente colectivo guarda ciertas memorias que de una u otra manera tienen que seguir saliendo adelante para que alguien las vea y las pueda transmutar. Exacto, sí. Es ese proceso que hasta que no se transmuta, hasta que no se transciende ese tema, se sigue presentando. Claro, y lo tenemos que hacer de manera individual. Yo no puedo esperar que en mi familia ya no haya más que otro lo haga. No, te tienes que hacer responsable de lo tuyo. Olvídate de victimizarte, olvídate de que yo soy así porque mi papá era así, porque mi abuelo tal cosa, porque las mujeres de mi clan. No. Es que tú eres un adulto y como adulto tú tienes que reparentalizar tu niño interior, que es donde están todas las heridas. No dejes que ese niño te sabotee, que es el que te está saboteando, buscando que tú encuentre con las mismas cosas, para que tú lo veas, para que tú lo sanes. Entonces, ese niño que tiene tanto poder y tiene tanta fuerza, energéticamente es el que está manejando los estados del yo. El adulto tiene muy poca fuerza en esos casos. El adulto es quien debería dirigir la orquesta, pero no la dirige. Quien la está dirigiendo es el niño interior herido, que debería ser un niño libre, pero que es un niño crítico, que es un niño saboteador, que es un niño que pudiera ser sumiso y pudiera ser rebelde, pero en ambas cosas como quiera es un saboteador. Si lo vivimos desde ahí, todas las cosas, pues lo que tenemos que hacer es el adulto nuestro ir a decirle a ese niño, espérame, tú estás haciendo que mi vida sea un desastre, yo no lo puedo permitir, yo te voy a dar todo aquello que tú no tuviste en tu infancia, en todas las etapas, yo te lo voy a dar,
No lo espere de mamá, no lo espere de papá, no lo espere de tu marido. Soy yo que me voy a hacer cargo de eso y te aseguro que no te va a faltar nada. Entonces, cuando tú haces ese proceso, ese niño interno que todos llevamos dentro, lo que dice, voy a creer en ti. Y entonces tú lo integras a ti y tú entonces estás en contacto constante y vas a recibir informaciones que te vas a asombrar cuando tú aprendas a vivir con ese niño. De hecho, tenemos un mini curso de 3 sesiones De eso le iba a preguntar. en Facebook, el grupo privado Viviendo a Plenitud. Pueden entrar a la página susanawise.com y de ahí piden acceso al grupo y vamos a tener ese mini curso gratis, que es una introducción a lo que es trabajar con esa parte nuestra, sumamente importante para poder nosotros tomar en nuestras manos el sanar todas esas heridas que nos llevan a vivir las experiencias que vivimos. Sí, eso me parece muy bonito, poder hacer ese viaje interior y tomar a ese niño de la mano y darle lo que papá y mamá no le pudo dar y seguir adelante. Claro, porque vivimos constantemente pidiendo a ese adulto que está con nosotros, a esa pareja que está, vivimos demandándole amor, atención, que nos dé todo lo que nosotros no recibimos o lo que recibimos en exceso. Porque la verdad que tanto el exceso como el defecto hacen daño. Entonces hay personas que me dicen, no, pero a mí me dieron amor, eso fue una cosa, yo no puedo decir que bueno, te lo dieron en demasía, posiblemente no hubo estructura. Entonces, lo que estamos es criando que elevamos a una persona adulta, lo volvemos un perdedor. Porque afecto sin estructura, volvemos a la persona un perdedor. Estructura sin afecto, lo volvemos un tirano. Cuando tenemos una persona con afecto y con estructura, pero no le damos sentido de pertenencia, tenemos a una persona que puede ser exitosa, pero sin amor a lo colectivo. Sí, qué importante es el balance en en la vida, en lo que damos y recibimos y en la forma en la que llevamos a cabo nuestras relaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo aquí a otra de las preguntas que eran con lo de los patrones que nos habló usted un poquito hace unos minutitos, que nos decía alguien que en mi familia las mujeres están solas, no se casan o no tienen pareja, que solamente ha sido el caso de ella y el de una tía, que las que han tenido hijas, pero que el resto de las mujeres son solas. Entonces ahí hay una memoria transgeneracional, ahí hay un pacto. Cuando el inconsciente familiar decide que la mayoría del clan no tenga descendencia, lo que está diciendo que es más peligroso, y es mira que es grande, porque lo que más le interesa al cerebro reptiliano es la supervivencia. Pero cuando la supervivencia es más peligroso que no tener descendencia, estamos hablando que ese clan vivió historias, las vivió como un bioshock, en soledad, repentinas, mucho dolor y no fue reconocido. Por lo tanto, en las generaciones siguientes, de una u otra manera, la mayoría va a decidir inconscientemente no tener descendencia. Entonces, necesariamente tenemos que ir atrás, cortar con esos lazos y nosotros salir liberados a vivir nuestra propia experiencia. Y cortar con esos lazos significa responsabilizarse de ese paso que uno tiene por la vida, como nos decía usted, y como adultos decimos, bueno, a mí me tocó vivir esto, ¿para qué me tocó vivir? Me responsabilizo de mi parte dentro de mi familia y eso entonces también ayuda a toda la familia. Sí, cuando nosotros rompemos esos lazos no es como que ya no voy a vivir eso, porque eso te lo dice el neocórtex. Cuando tú haces procesos de coaching, que son procesos buenísimos, después que tú haces todo esto y limpias todo eso, o sea, te va maravilloso. Pero cuando tú haces esos procesos, que en la misma psicología hay algunas
técnicas, hay muchas técnicas en la psicología tradicional, muchas técnicas que realmente lo más importante es que tú trabajes con lo que tienes ahí y de ahí en adelante. Sin embargo, cuando estamos hablando de esos cortes ancestrales, nosotros tenemos que hacerlo de tal manera que parecería para la mente, para el inconsciente, como si fuera una realidad, como si eso fuera real. Entonces, como para el inconsciente, para el cerebro reptiliano, lo real y lo simbólico es lo mismo, lo que pasó hace 100 años y lo que va a pasar, no existe nada, todo está pasando ahora, es decir, que lo que pasó anterior lo está viviendo como si se estuviera viviendo ahora, es lo único que existe. Entonces, hacemos un acto simbólico, nosotros en terapia lo que hacemos es levantamos el árbol, buscamos, descodificamos ese árbol de arriba abajo, encontramos todas las conexiones que hay. Lo más terrible es que te pongan el mismo nombre de alguien que falleció, que te pongan el mismo nombre de un tío. Que ese tío fue exitoso, pero cuando tú vienes a ver, ese tío fue exitoso ¿en qué? Que tuvo mucho dinero, pero ¿qué más? O sea, el éxito se mide no solamente por ahí. Entonces, que tengo la primera letra se repite mucho en mi familia. Hay muchos que son Antonio o A con la A, o casi todos son José. O sea, cuando tú ves esto, tú estás, óyeme, es fuerte la carga que le estás dando a cada uno de los que tú les pones ese nombre. No tiene que ser literal el nombre, con un nombre que sea parecido, con un nombre que tenga las primeras iniciales. Con eso basta para tú repetir el destino de ese otro. He tenido muchos casos de personas que vienen y dicen, mi nombre, y siempre pregunto mucho por el nombre, ¿tienes otro nombre? ¿Cómo te dicen? ¿Quién más se llama así? Y comienzo a preguntar los nombres. Y no tiene nada que ver porque yo me llamo Susana y ella se llamaba Joana. No es lo mismo. Pero ella se llamaba Ana. No es lo mismo. Entonces, o Juana. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros ya decimos, bueno, ya aquí, o sea, estás en línea de afinidad con esa persona. Eres doble de esta persona o estás en línea maestra con esta persona. O eres heredero universal de esta persona, o llevas un yaciente. Entonces, todo esto, lo que te indica a ti es que desde el inconsciente familiar, tú tienes el deber, por una cuestión de lealtad inconsciente, una lealtad invisible, de repetir la historia de ese que aunque tú no lo hayas conocido, no importa si no lo hayas conocido, para el inconsciente todos pertenecen a un sistema y todos son responsables de que eso salga a la vista y sea trabajado. Entonces, claro, no necesitas ni saber específicamente la historia, pero con lo que estás repitiendo, sé que se repitió anteriormente. Y hay muchas personas, hay casos en que vienen, bueno, yo me llamo fulana de tal, aunque ese nombre, bueno, yo tuve una hermanita que falleció al nacer, o falleció a los 3 meses, o falleció al año, y se llamaba así. Y entonces, en nombre de ella me pusieron su nombre. Wow. ¿Qué están haciendo con eso? O sea, tú le estás diciendo a esta persona que viva la vida del que no pudo vivirla. Entonces, una persona que va a vivir con culpa, es una persona que no va a crecer, es una persona que va a vivir con mucha energía de muerte más que de vida. Es una persona que no va a poder vivir de acuerdo a su propósito de vida, sino al propósito de alguien que no nació o que nació y falleció. Entonces, tenemos que tener cuidado con los nombres, tenemos que tener cuidado. Cuando yo recuerdo en un taller que me decía alguien, todos mis novios y todas mis relaciones se han llamado Rafael. O sea, eso no es coincidencia. Exacto. Eso no es porque a ella le fascina el nombre y ya desde que oye el nombre no importa quién sea. No. No es tan simple como eso, ni es cosa del destino. Algo te está diciendo el inconsciente familiar, el inconsciente colectivo,
hay algo que no se resolvió, que te lo está trayendo en forma de parejas para que tú lo veas y lo resuelvas. Lo resuelvas. Y qué interesante cuando hacemos este trabajo del árbol. Alguien nos preguntaba acá en los comentarios si no tienes la información de tus abuelos o de tus familiares que ya han fallecido, ¿cómo se puede armar eso cuando no tenemos como que todas las piezas al rompecabezas? Lo primero es, no necesitamos todo porque imagínate, sería muy limitante, no todo el mundo tiene esa información. La cuestión sí es que cuando lo que puedo decir como experiencia es que cuando tú comienzas a trabajar de manera honesta y con las mejores de las intenciones, a trabajar en todo lo que tiene que ver con tu árbol, comienzan a surgir datos y vienen de quien tú menos te lo esperas. De repente una tía te llamó, la viste y te dijo algo que nunca en la vida. O sea, eso pasa constantemente. La persona me dice, increíble, mi papá me dijo tal y tal y tal cosa, nunca en la vida había hablado de eso, como si yo le hubiera estado preguntando. O preguntas en algún momento, si hubieras preguntado anterior, nadie te dice nada, y como estás trabajando con esto, es como si las energías se movieran. El campo cuántico habla, el campo cuántico maneja la energía colectiva y entonces nos va dirigiendo. Entonces no necesitamos, ahora, el trabajo se hace muchísimo más factible, es mucho más rápido cuando nosotros tenemos información. Las fechas son importantes porque a veces por las fechas podemos saber si a mí me está pasando que constantemente estoy teniendo accidentes o que me enfermé de tal cosa y puedo ver en el árbol de quién yo soy doble. Cuando veo de esa persona que fui doble, resulta que esa persona pasó por una situación parecida o una situación muy opuesta y la vivió como un biochoc. O una persona que cuando voy allá me doy cuenta que no somos doble por fecha, pero nos parecemos. Todo el mundo me dice que yo soy igualita a mi tía. Y esa tía yo ni la conocí, pero cuando me ven me dice, oye, pero tú eres igual a tu tía, esa tía, qué tal cosa. O sea, soy doble de mi tía. Es como si tuviera que vivir la vida de ella. Exacto, qué increíble. En el caso mío personal, lo de las constelaciones me ha servido muchísimo para ver temas personales y familiares. En el caso de mi familia, por el lado de mi papá, hay casos de demencia de mi papá, los tres hijos de mi abuelo, o sea, los dos hermanos de mi papá tienen demencia, mi abuelo tuvo demencia, el papá de mi abuelo tuvo demencia, y a través de las constelaciones fue la única forma que yo pude armar ese árbol hasta a través de la información del sistema, porque yo no la tenía y se ubicó en la quinta generación por encima de donde estaba yo. El inicio de esa situación a través de una situación emocional en donde en lo que yo pude aprender es que la demencia es una forma de no quiero ver el mundo, me quiero apartar de esto, yo no quiero saber y inconsciente. Todo está en una determinada edad, en determinado ciclo, lo que significa que es cuando ya tú no sientes que puedes servir como lo habías hecho anteriormente, cuando tú sientes que ya tu vida no tiene tanto valor, cuando ya tú sientes que ya tú no tienes el poder o tienes la posición dentro de la familia que tenías y dentro del contexto. Entonces, pues el cerebro reptiliano, como una manera de protegerte, lo que te da es esa coraza como una forma de decir, no necesitas que eso suceda porque total, tú no estás en contacto con la realidad. ¡Wow! Qué profundo, sí. Qué profundo, qué bonito eso. Entonces, bueno, muchas gracias a los que se siguen conectando. Veo que se conectaron de Argentina, de Chile, y personas que nos dicen eso, que tienen parejas que tienen el mismo nombre o que han repetido estos patrones de que sus parejas no tienen madre o que no tienen relación con su madre. Eso me pareció muy interesante y también tiene relación con esta pregunta que nos habían dejado en el chat. Que los hombres en esa familia de la persona que nos escribió, los hombres siempre abandonan a las mujeres terminan solas, abandonadas. No nos dijeron las razones, pero al final del día terminan abandonadas.
Ujú. ¿Qué hay detrás de ese abandono de la mujer? Claro, ahí volvemos, o sea, ahí hay una memoria de ser abandonadas por los hombres. Las mujeres no valen lo suficiente, las mujeres no son suficientes para mantener un hombre a su lado, las mujeres las mujeres no necesitan un hombre para criar a sus hijos. Entonces, cualquier tipo de patrón, de creencia que se haya insertado en el cerebro familiar, colectivo, pues se va a estar dando y lo podemos ver ahí. Por ejemplo, en ese caso, viene una persona que le pasa eso y dice, pero también le pasa a fulano y le pasó a fulano y le pasó. Entonces, y no tiene suficiente información. Entonces ya sabemos que tenemos que trabajar con el linaje femenino. Sabemos que tenemos que cortar con esos lazos, con esos patrones que están perpetuando el que eso continúe. Porque de lo contrario tienen que pasar por lo menos 5 generaciones para que eso se vaya diluyendo. Y en mayor grado de gravedad de lo que pase, se va a diluir más tarde. Hay cosas que ya en la tercera generación tú ves que se va calmando. Es como si ya estuviera diluyéndose eso. Sin embargo, 3 generaciones tuvieron que sufrir con esas situaciones. Entonces, dependiendo de la gravedad del caso, porque hay personas que, por ejemplo, en mi familia, todos los miembros de la familia pierden un hijo cuando son niños. Eso son cosas muy fuertes. Entonces, cuando tenemos esas cosas, nosotros vemos que todavía quinta, sexta generación todavía lo están manifestando. Entonces, es irse y a través de procesos como la hipnosis ericksoniana, como la PNL, como actos simbólicos, como la hipnoterapia clínica, nosotros, la intervención de metáforas, nosotros podemos ir a ese momento, conectar, incluso a veces llevo las personas al útero de su madre, y a través del útero de su madre vamos al útero de la abuela y al útero de la bisabuela y al útero de la tatarabuela. Ese es un proceso precioso que se hace tanto con hombres como con mujeres, y que cuando tú limpias el linaje masculino y el linaje femenino, tú te das cuenta que ahí en ese conducto, en toda esa línea que de conexión que hay muchísimos programas que sirven como bloqueos para que tú no sigas viviendo la vida que realmente mereces y la que te pertenece a ti. Y lo que encuentro es que las personas que hacen ese trabajo, me encuentro con mensajes y con expresiones de liberación, con cambios trascendentales, con unos cambios que ellos mismos pueden expresar como volvían a ser. Entonces, es un proceso bonito, profundo, sí, que puede ser doloroso, pero que vale la pena. Que vale la pena. Sí, aquí nos siguen preguntando que cómo se pueden sanar esos patrones cuando tienen sus hermanos, sus familiares, son separados de su pareja, y lo que estamos viendo en esta conversación es que eso requiere un trabajo interior y esa disposición a ver qué significa esa separación de las distintas personas de la familia, y ver qué es lo que hay para aprender, y cómo podemos identificar eso, distintas terapias y distintas formas de hacerlo, y lo importante es como indagar y no simplemente decir como que, bueno, en mi familia todos se separan y todos somos así y ya quedó así, sino buscar ese significado que te permita darle una trascendencia. Entonces, otra pregunta muy interesante era el de la repetición de conductas, como fijarse en hombres mayores o que estén casados o que no estén disponibles. ¿Eso tiene que ver con la relación de papá? Regularmente nosotros, cuando nosotros vivimos una infancia en la que mamá o papá no están disponibles,
porque por diferentes razones, porque mamá estaba deprimida o porque mamá estaba en un constante conflicto con papá, porque mamá trabajaba mucho, porque papá tuvo que emigrar y nos quedamos con mamá, y mi papá venía una vez al año, por diferentes situaciones, porque mamá enfermó. Bueno, entonces nosotros podemos, en ese caso, podemos, y de hecho crecemos con esas carencias, con unas carencias que se van a manifestar en nuestra vida en las diferentes áreas, sobre todo en la pareja. Por ejemplo, una persona con herida de rechazo, que puede venir incluso heredada de mamá o papá sin que yo la tenga directamente, es una persona que no confía, es una persona que no tiene permiso a pertenecer. Entonces, es una persona que siempre va con miedo al mundo. Va a vivir su relación con mucho miedo. Va a vivir su relación creyendo o percibiéndolas con una sensación de que el otro no puede hacer intimidad con el otro, no puede confiar en el otro, no puede hacer crecer la relación por el miedo al rechazo. Es la persona que puede ver que el otro tenga un amigo, pero si tú eres mi amigo y tú no puedes tener otro amigo. Que son las personas que se sienten que si yo tengo algo y si yo te lo doy, entonces es que me estoy quitando algo, no es que lo podemos compartir ambos. Entonces, en esas personas que tienen heridas de rechazo, nosotros podemos ver, por ejemplo, músicos, las personas, los artistas, pintores, músicos, que tengan actividades creativas. Se ve mucho que son personas con heridas de rechazo muy fuertes, porque ¿qué es lo que hacen? La máscara de huyen, se aíslan, drogas, se pueden aislar con las drogas, se pueden aislar en el alcohol, se pueden aislar en el trabajo, se pueden aislar en creatividad, solos, creando cosas maravillosas. Entonces, pero lo viven desde el rechazo, y esa es una manera de vivir el rechazo, pero no siempre es positivo. Y aún creando tú algo que realmente es valioso, te quedas con esa sensación de no pertenecer, que es una sensación, estás dando algo bueno al mundo, como una pintura, como una música, sin embargo, tú te sientes solo, te sientes rechazado, que va muy, muy a la par con la herida del abandono, en donde tú siempre te sientes solo, en donde tienes el síndrome del malquerido, en donde tú sientes que te tienes que aferrar, te tienes que apegar porque es la muerte si te abandonan, o no te comprometes para nada porque tienes temor al abandono. Entonces, esas personas que no se comprometen, que esas personas que siempre andan con 50 contigo y 50 más, que siempre andan flirteando aunque tengan una relación de pareja, lo que hay ahí es un niño con un sentido de soledad y un sentido de creerse que es indefenso, que no puede estar solo, pero vive solo. O sea, puede estar acompañado, pero se siente solo. Entonces, ahí la máscara que nos ponemos es la máscara de la dependencia. Y cuando nos ponemos la máscara de la dependencia, nosotros podemos crecer y podemos incluso ser padres, pero siempre seremos padres niños. Es decir, estos padres que están siempre muy dispuestos a recibir de los hijos, pero les cuesta mucho dar, les cuesta dar seguridad a los hijos, les cuesta dar amor a los hijos, les cuesta dar estructura a los hijos. Entonces no se dan el permiso a crecer. Esos son los inmaduros permanentes. Uh-huh. Qué interesante. Y alguien nos decía, cuando hablamos de ese tema, alguien nos decía que puede significar la infidelidad en la vida de las personas cuando una persona le es infiel a otra. Es también, lo veo que puede tener esa relación con esto que nos acaba de decir, y que la persona simplemente siente que no puede tener un compromiso, y la infidelidad es como una manera de salirse de esa relación o de irse a otro lado emocionalmente. Mira,
La infidelidad puede tener sus anclajes en el transgeneracional, vinculados con esos conflictos de nuestros antepasados. O sea, esa es una parte que no la podemos descartar. O sea, vemos, bueno, lo veo muchísimo, personas que vienen aquí con conflictos de pareja y mujeres, por ejemplo, que dicen, él es buenísimo, proveedor, buen padre, es responsable, pero tiene una cuestión y es que no puede ser fiel. Mujeres que vienen, hay mujeres que dicen, mira, yo tengo un hombre maravilloso, yo tengo una familia, pero yo quiero dejar esto, yo no quiero seguir siendo infiel. La cuestión es que eso tiene un anclaje transgeneracional, pero eso no significa que tú tengas que vivirlo desde el victimismo. Oye, tú tienes lo mismo, hay que empoderar al adulto y determinar que yo voy a hacer la diferencia. Yo sigo perteneciendo a mi clan, que tiene muchísimas cosas buenas, pero yo también puedo cortar con lo que es tóxico. Exacto. Entonces, es una cuestión, es un trabajo y es un compromiso. Cuando nosotros crecemos, nosotros seguimos con esas heridas. Entonces, por ejemplo, el padre niño abandono es un adulto tóxico. Es un adulto dependiente, es un adulto que va constantemente a estar buscando en otra persona lo que necesita encontrar dentro. Nadie lo va a complacer. Nadie lo va a complacer. Nadie va a llenar sus expectativas. Nadie va a llenar sus vacíos. Porque eso solamente lo puede llenar la propia persona. Cuando hay un padre-niño humillación, el que tiene la herida de la humillación, tiene la máscara del masoquismo, de ponerse en último lugar, es el que siempre lo da todo por el otro, es el complaciente, el que rescata y se vuelven rescatadores de sus hijos, con lo que están transmitiéndole a los hijos el mismo patrón. O sea, rescatador, cuando mi papá o mi mamá me rescata absolutamente de todo, no me da a mí el permiso de poder liberarme, de poder sentirme que soy capaz de hacerlo por mí mismo, que soy capaz de resolver una situación, que soy capaz de dejar que el adulto que hay en mí resuelva una situación. Entonces, esos rescatadores de sus hijos, cuando esos hijos crecen, esos hijos no saben tomar decisiones. Esos hijos se dejan manipular fácilmente o son los rebeldes sin causa porque no entienden nada. Entonces, también la herida de la traición, cuando somos padre, niño, traición, crecemos, tenemos hijos, entonces somos fuertes, somos controladores, le exigimos mucho a los hijos, tenemos altas expectativas, el hijo nunca es suficiente lo que el hijo hace. En el fondo, lo que hay es una herida de traición muy fuerte, con una máscara que se llama controlador. Y cuando nosotros tenemos la herida de la injusticia, que nos ponemos la máscara de la rigidez, nosotros tenemos un padre, niño, injusticia, que es duro, que es severo, que puede ser incluso frío, no da afecto, no intimida, es exigente. Entonces, es importante que para nosotros poder realmente recuperar lo que nosotros necesitamos para tener mejores relaciones, para atraer personas que realmente merezcamos, que podamos hacer y conducirnos y ser un padre adulto, que educamos con el ejemplo, que respetamos, que sabemos lo que es respeto, lo que es la flexibilidad, lo que es el respetar lo que eligió el otro. Entonces es diferente, pero para eso tenemos nosotros primero que entender dónde están nuestras heridas, qué tan herido está nuestro niño, rescatar ese niño y entonces nosotros comenzar con cada una de esas heridas. No es una cuestión de desaparecerla, porque no van a desaparecer. Yo
en un momento determinado, cuando yo hacía la especialización en transgeneracional y en heridas, yo me di cuenta que yo tenía las 5 heridas. Y también me di cuenta que en un momento determinado de mi vida, habían algunas de esas heridas estaban tan graves, que yo estaba en cuidado intensivo y que se manifestaban a través de las experiencias que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, cuando tú comienzas, cuando tú la asumes, cuando tú dices, yo no gano nada con seguir diciendo que ya yo superé todo eso, o que eso no me pertenece a mí, o que yo con mi orgullo y mi arrogancia, porque eso es lo que te vende el ego. Lejos de eso, es asumirlas, porque qué bueno saber que cuento con ellas como vehículo para cumplir esa función que nosotros vinimos a cumplir. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros en algún momento alguien las toca las heridas. Y el ejercicio que yo pongo a la gente a hacer siempre es, en la noche, cuando tú hayas tenido un día en el que alguien haya tenido alguna situación, alguien haya dicho algo que te molestó, más de una persona pudo haber sido, que en tu trabajo tal cosa, antes de dormirte, escanea todo eso y pregúntate, ¿cuáles cosas me molestaron hoy? Y cuando tú identifiques eso, en vez de decir, fulano me hizo tal cosa, es, fulano, gracias porque tocaste una herida que necesita ser curada. Y entonces la tomo esa herida, la tomo y como parte mía le doy lo que necesito para que pueda ser cicatrizada de nuevo. Qué bonito. Si nos puede decir así súper brevemente cuáles son las 5 heridas que nos preguntan aquí antes de responder unas preguntas. Tenemos la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Qué interesante. Bueno, veamos aquí las preguntas que nos dejaron antes de irnos, que nos quedan unos minutitos y luego nos da el recordatorio de este curso del niño interior que me parece que va a estar súper interesante. Entonces, aquí vemos esta pregunta, ¿por qué si somos 4 hijos esas influencias son diferentes? Entonces... Muy interesante la pregunta, qué bueno que la hicieron, porque... Claro, ¿y por qué no a todos nos pasa igual? Cuando yo hablo de la numerología del árbol y hablo de descodificar el árbol, estoy hablando que si yo paso a ser doble, ya sea por nombre, por parecido físico, por eventos que han pasado, por fecha de concepción, por fecha de fallecimiento con el que falleció, o sea, porque esa fecha es importante también. Si eso pasa... Si yo estoy pasando por una situación, pero yo soy doble de alguien, yo voy a vivir una experiencia diferente a mi hermano que no tiene esa línea de afinidad con esa persona en particular. Qué interesante. Aquí tenemos otra, que por no tener relaciones con hombres casados influye también las personas de tu familia, de cómo... de las relaciones que tu familia haya tenido. Se nos corta aquí un poco como la vemos, pero sí, también creo que puede ser que tenga que ver con los patrones de que habíamos Claro, antes. con hombres casados. La verdad que, y eso tiene varias aristas, porque elegir hombres casados o que los hombres casados son siempre los que yo les atraigo o me atraen. Ahí lo que hay es un de básico, o sea, lo que hay es un miedo al compromiso. Porque un hombre casado te va a librar de tu comprometerte, pero eso es inconsciente. Pero en la parte consciente y la parte sana tuya dice, yo quiero un hombre comprometido conmigo, yo no quisiera ser parte de un triángulo. Pero esa otra parte tuya que pesa mucho más y que es inconsciente, porque el inconsciente es un 85% de nosotros aproximadamente, esa es la que dirige nuestra vida cuando nosotros no asumimos y empoderamos al adulto. Entonces tiene mucho que ver con que nosotros somos los que tenemos miedo al compromiso. Qué interesante.
Qué interesante. Bueno, para ir finalizando, doctora, ¿nos puede contar un poco más de este taller gratuito del niño, de trabajar con nuestro niño interior, que como nos dijo es la clave para llegar a ese lugar donde tenemos que llegar y poder sanar esas heridas, y tomar a ese niño interior y darle lo que no le hayan dado los padres y amar a ese niño interior y darnos esa seguridad y continuar nuestra vida con muchísimo más impulso? Sí, pueden entrar a mi página susanawise.com y también aquí en Instagram, en mi cuenta Susana Wise, está la información y pueden pedir acceso al grupo privado de Facebook Viviendo a Plenitud. Primero por la página, en la página pueden, porque hay muchos grupos que tienen el nombre parecido. Y entonces ahí vamos a tener 3 encuentros live y en vivo y vamos a ir trabajando, vamos a dar como los cimientos del niño interior. Tenemos un retiro en septiembre, 24 al 27 de septiembre en Barahona, en República Dominicana, un lugar hermoso en Montesacro, y vamos a estar 4 días trabajando con todo lo que tiene que ver con esto. Vamos a hacer hipnoterapia, vamos a hacer constelaciones familiares, que realmente hago las constelaciones meditativas. También vamos a estar haciendo rituales, vamos a hacer un segundo nacimiento, vamos a estar haciendo rituales en el fuego que son maravillosos, así como mucho trabajo práctico en donde realmente va a ser un antes y un después, en donde vamos a ir reprogramados al éxito, reprogramados a una nueva vida, reprogramados a seguir avanzando, trabajando, porque en 4 días no es que vas a resolver tu vida entera. Exacto. Pero sí con las bases para tú seguir adelante y poder hacer una vida que realmente merezca la pena vivirla. Perfecto. Entonces, para más información acerca de este taller gratuito del niño interior, pueden visitar susanawise.com o @susanawise aquí en Instagram, y también ahí pueden ver más información acerca de este retiro, que yo personalmente, doctora, estoy bien tentado a unirme a ese grupo, porque creo que cada una de las cosas que hacemos en nuestro proceso de búsqueda y de crecimiento siempre nos aporta, y conocer a otras personas y compartir con otras personas es muy poderoso. Así es. Y ya se está terminando los cupos, porque es cupo muy limitado. Entonces, bueno, estamos conectados. Muchas gracias a todos los que se unieron desde distintos lugares de Estados Unidos y de América Latina. Vamos a dejar el video grabado en el IGTV si alguien lo quiere ver. Y si tienen más dudas y preguntas, también contacten directamente a @SusanaWise, que también ella hace lives. Yo personalmente, por lo menos 1 o 2 veces a la semana, siempre me pongo en mi cama, en vez de estar viendo Netflix y nada de eso, me pongo a ver estos lives, porque siempre conseguimos información relevante para nuestras experiencias y podemos seguir aprendiendo, integrando esos aprendizajes en este proceso. Gracias a todos, un abrazo. Gracias a todos, buenas noches. Bye.